Baki Sistema Marcial Capítulo 6. Planificación para el éxito. China, el Reino Medio, es famosa por su profunda historia y su continua prominencia en la literatura, la ciencia y la filosofía. Más relevante para mí, sin embargo, es su reputación como lugar de nacimiento de 4000 años de Kenpo chino. ¿Por qué le preguntas a Kusan? Preguntó mi hermana, comprensiblemente confundida ya que la pregunta estaba fuera de lugar. Estaba pensando en llevar a todos allí para unas largas vacaciones después de que terminen las clases. Tengo algunos asuntos allí, así que me quedaría allí durante todas las vacaciones de verano y probablemente incluso después de que terminen, así de esta manera todavía puedo pasar el rato en el verano juntos. Ya que vas a estar fuera por tanto tiempo, creo que tía Lizzie estará triste. No quiero pasar mis vacaciones de verano con tía Lizzie llorando sobre mis hombros mientras me abraza, y sí quiero ir a hacer turismo, así que creo que será una buena idea. ¿Qué escuché desde arriba? ¿Mi pequeña tarta de manzana se hizo con manzanas agrias hoy? De lo contrario, ¿por qué estaría mintiendo acerca de quién era el que lloraba en el hombro de quién cuando Kuzan no vino durante una semana? Intervino mi tía mientras bajaba las escaleras desde su habitación, con una entrada lo suficientemente dramática como para poner celoso a Ru Paul. ¿En qué nos equivocamos en tu enseñanza? Tía Lizzie, Kuzan quiere que nos mudemos a China. Desvió a mi hermana, esperando que su escandalosa declaración desviara la atención de ella. Por suerte para el diablillo, su plan funcionó. Ara, mi querido sobrino fue seducido por una zorra del extranjero. ¿Dejar todo lo de casa y huir con ella? Cuestionó mi tía con una de sus cejas levantadas y curvando el lado derecho de sus labios hacia arriba, mientras me miraba de reojo. ¿Qué? Pregunté mientras sacudía la cabeza de izquierda a derecha para salir de mi asombro. Me tomó un segundo comprender la loca línea de pensamiento de mi tía. Puede ser útil investigar eso también, confundir tanto a tu oponente con tus palabras que puedas derrotarlo. No, solo estaba planeando ir allí comenzando las vacaciones de verano de Mesisa en 4 meses. Creo que sería un hermoso cambio de escenario, después de todo, China es conocida por sus montañas. Creo que sería una buena idea, amor, dados nuestros frecuentes viajes de negocios y lo ocupados que hemos estado recientemente asistiendo a todas esas galas, unas vacaciones de verano en la naturaleza suenan como una gran idea para relajarnos. Puedes ser como ese tipo en eso. El documental sobre la naturaleza que estabas viendo recientemente, El cazador de cocodrilos. Mi tío intentó convencer a mi tía. Estoy seguro de que las vacaciones de verano con su atractiva esposa serían un incentivo suficiente para cualquier hombre, pensé. Cariño, siempre sabes cómo convencerme. Está decidido, vamos a China a hacer turismo en el verano. Pero Kuzi, ¿por qué elegiste China entre todos los lugares? Escuché que tienen excelentes fuentes termales en las montañas de China, así que no pude evitar verlas. Claro que lo es. Dijo mi tía mientras me guiñaba un ojo. Como siempre, mi tía tenía razón. Me importan un bledo las aguas termales naturales de China. A mi modo de ver, tengo 2 caminos diferentes a seguir después de agotar las enseñanzas que puedo seguir en casa. Continuaría contratando diferentes instructores para desarrollar una comprensión amplia de diversas artes marciales. Es crucial establecer una base sólida antes de limitarse a un camino marcial específico. Sin embargo, no importa la cantidad de dinero, los artistas marciales dispuestos a dejarse llevar por él estarían por debajo de los que conozco. Sus instrucciones, aunque útiles, con el tiempo solo ralentizarían mi progreso. El señor Nomusana me aseguró que hablaría con un conocido suyo para que me tomara bajo su protección después de que le mostrara mis progresos en karate. Cuando se le preguntó sobre la identidad de este misterioso artista marcial, solo habló de sus logros pero nunca de su nombre. Deja de preguntar, decía, concéntrate más en aprender tus enseñanzas actuales en lugar de preocuparte tanto por el futuro, Kuzan. Te garantizo que estarás satisfecho con la persona que te voy a presentar. El dios de la guerra es como lo llaman algunas personas, pero apuesto a que incluso él estaría interesado en ti después de ver tu talento. Entonces, actualmente tenía 2 caminos que seguir después de terminar mi formación en Estados Unidos. Podría ir a Japón para mejorar mi habilidad en karate, o podría ir a China para aprender de la gran cantidad de instituciones y templos marciales que hay allí. También quería comunicarme con un famoso profesional médico que actualmente residía en Japón, el supuesto superdoctor. Después de recibir dominio de anatomía, intenté estudiar por mi cuenta para obtener una buena comprensión inicial de algunos medicamentos relacionados con el cuerpo humano, pero descubrí que mi progreso era dolorosamente lento. Supongo que, después de todo, soy más un aprendiz práctico.
Necesito convencerlo de que también me acepte como discípulo. Cada vez que recibía instrucción personal de un maestro, ya fuera a través de demostraciones o conversaciones, sentía como si tuviera una memoria fotográfica. Podía almacenar sin esfuerzo toda la información relacionada con las artes marciales y el combate, pero no podía memorizar libros de texto completos de medicina de la misma manera. Aunque el Kuzan anterior era un genio, solo poseía buena memoria, no fotográfica. Sin embargo, cuando se trataba de artes marciales, una vez que aprendía algo correctamente, no podía olvidarlo aunque lo intentara. Después de pensarlo por más tiempo, mi decisión se vio influida y decidí que lo mejor que debía hacer en el futuro sería visitar primero China para aprender sus enseñanzas antes de visitar Japón. Tomé esta decisión después de analizar mi progreso actual, así como mis deficiencias actuales. Llegué a la conclusión de que, actualmente, tenía un defecto evidente además de mi falta de base en las artes marciales debido a que hasta el momento solo conocía karate. Necesito desesperadamente más experiencia de combate real. Aunque peleé con algunos de los otros discípulos del señor Nomusana, fueron más una prueba de karate que una prueba de capacidad de lucha. Sabía que no podía seguir siendo mimado así o tendría un impacto negativo en mis sentidos como luchador. Puedo resolver el problema por ahora entrando en el circuito clandestino de lucha, pero dada la fama de la familia Rosen en Los Ángeles, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien identifique quién soy. El circuito de lucha clandestino era un conjunto de concursos dirigidos por mafias de todo el mundo. Los mafiosos elegían luchadores para resolver disputas comerciales en el ring y al mismo tiempo apostaban por las ganancias. Dada la riqueza de nuestra familia, la familia Rosen no era ajena a la parte más vulnerable del mundo empresarial, pero debido a la personalidad del padre de Kusan, no había vínculos ni acuerdos oficiales con los mafiosos. Estoy seguro de que puedo conseguir algunos números de teléfono de tía Elizabeth si realmente los necesito, pero prefiero que la familia no sepa que participo en peleas clandestinas. Cualquier pelea preparada en el inframundo solo terminaría cuando un luchador estuviera gravemente herido, inconsciente o muerto. Aunque el Kuzan anterior era conocido por hacer todo lo posible cuando algo captaba su interés, luchar en batallas de vida o muerte ciertamente no contaría con el apoyo total de su tía. En el peor de los casos, incluso podría dejar de ayudarme por completo en la práctica de las artes marciales si, en su opinión, considera que es demasiado autodestructivo para mí. Necesito sus conexiones para más de mis proyectos futuros. Aunque odio tener que seguir dependiendo de ella, me llevaría demasiado tiempo configurar mi propia red de conexiones en un corto periodo de tiempo. Tal vez una vez que sea un luchador más conocido, será mucho más fácil que la gente se acerque a mí, en lugar de que yo recurra a ellos. También planeé participar eventualmente en los combates dentro de la Underground Arena en Tokio, ya que era un oasis para los luchadores. Viajarían de todo el mundo, maestros que poseen diferentes caminos marciales se unirían para resolver la pregunta más fundamental en la historia marcial. ¿Quién es el arte marcial más fuerte? Por esas mismas razones, dado que tenía mucho que hacer en Japón una vez que llegué allí, incluyendo ampliar mis enseñanzas de karate, aprender conocimientos médicos del superdoctor y pelear en combates en la arena subterránea, no tendría tiempo para me iré a China por mucho tiempo si fui allí inicialmente. Es mejor que primero obtenga una comprensión sólida de las artes marciales chinas, tal como lo hice con el karate, antes de mudarme a Japón y continuar mi entrenamiento allí. El kenpo y el karate chinos no eran suficientes para satisfacerme. Quería aprender tantas artes marciales como pudiera. Usar karate para vencer a un practicante de judo no es tan divertido como aprender judo para derrotar al maestro de judo. Otros optarían por no seguir este camino debido a su falta de talento o al mucho tiempo que necesitarían para fortalecerse de esa manera. Alguien que haya dominado el karate a un nivel competente vencería 100 veces a una persona que haya dominado 10 artes marciales diferentes hasta un nivel básico. El proceso sería insoportablemente largo y frustrante, y dado que no podrías ver ninguna mejora a corto plazo en tu fuerza, muchos lo consideraron un esfuerzo infructuoso. Pero le mostraré al mundo que es posible, me convertiré no solo en un maestro marcial, sino en el maestro marcial. La enciclopedia de las artes marciales. Como dice el refrán, un experto en todos los oficios no es un maestro en nada, pero muchas veces es mejor que un maestro en uno solo. Elizabeth. Punto de vista. Mi sobrino finalmente había terminado su entrenamiento con el señor Nomusana y había regresado a casa para cenar, un evento que últimamente se estaba volviendo menos frecuente. Y ahora ya está haciendo planes para marcharse otra vez. Tiene suerte de haber pensado en invitarnos a ir de vacaciones allí también.
De lo contrario, le mostraría que es que, dadas mis frecuentes conversaciones con el señor Nomusana sobre el progreso de Kuzan, aparentemente tenía mucho talento en las artes marciales. Fue a través de estas discusiones que pude ver un lado de Kuzan con el que no estaba familiarizado antes. No sé cómo no me di cuenta antes de su amor por las artes marciales. Ni siquiera lo vi viendo un combate de boxeo ni nada por el estilo. Estaba tan ocupado con el trabajo recientemente que olvidé prestar suficiente atención a los intereses de mis sobrinos. Dios mío, soy una tía tan terrible, eso es todo, no trabajaré ni asistiré a ningún evento hasta las vacaciones. Me quedaré en casa y pasaré tiempo con Kuzan y Melissa. Estaba seguro de que era más que una simple fascinación. A diferencia de su interés por los negocios, motivado por el trabajo de su padre y de mi querida, pude ver su genuina fascinación por las artes marciales. ¿No podrías haber elegido un camino más seguro, Kuzan, de verdad? Me lamenté en mis pensamientos, feliz de que mi sobrino estuviera creciendo, aunque no completamente satisfecho con su elección. Con este sentimiento agridulce en mi pecho, giré la cabeza para centrar mi mirada en él. Pude ver que estaba sumido en sus pensamientos, pero sus expresiones mientras pensaba me confundieron. Dada mi línea de trabajo y experiencias pasadas, me había vuelto muy bueno leyendo a las personas y sus pensamientos. No diría que era un juez perfecto del carácter el 100% del tiempo, pero al menos podía leer bastante bien a las personas incluso si era la primera vez que las conocía. Como conozco a Kuzan desde hace tanto tiempo, diría que fue la segunda persona, después de mi marido, de quien pude leer las emociones con claridad como el día. Fue precisamente por esa razón que me confundí tanto cuando vi su cara. Vi una emoción con tal intensidad que nunca antes había sentido en Kuzan, ni siquiera cuando estaba discutiendo sus futuros planes comerciales con mi esposo. Una emoción cruda que estaba familiarizada con ver a mi alrededor, pero nunca en Kuzan. Me revolvió el estómago. Solo podría describirse con una palabra, capítulo 7. Los recuerdos que quedan, medio, una mujer con el pelo rojo escarlata y ojos color cereza empujaba a su hijo fuera de su habitación. Con solo mirar su juventud y alegría, nunca pensarías que es mamá. Vamos, querido Kuzan, tenemos que ir a buscar tus fotos de graduación al estudio hoy. Si llegamos más tarde, perderemos nuestra reserva. De verdad, Alex, seguro que hiciste todo lo posible para contratar a la fotógrafa. Con lo famosa que es y lo ocupada que está su agenda, fue muy difícil reservar incluso para nosotros. Quiero decir, incluso tuvimos que estar en la lista de espera por 4 meses. Dijo un hombre cruzando la esquina para presenciar la linda escena frente a él, con una amplia sonrisa plasmada en su rostro. Una sonrisa que no esperarías ver en el rostro del hombre musculoso en otras circunstancias, sino ensombrecida por una expresión de formalidad y rigor. Por supuesto, Kuzan acaba de graduarse de la escuela primaria, hoy no hay nada demasiado bueno para mi dulce niño. Ahora ven y vístete, querida, también tenemos que tomarnos fotos familiares con el fotógrafo. Pude convencerla a programar ambos al mismo tiempo. Oh, lo olvidé por completo querida, déjame cambiarme ahora mismo. Solo me tomará 5 minutos, lo juro. Punto de vista de Kuzan. Seguro que sí querida, siempre tardas más que yo en arreglarte. ¿Por qué no empezaste a cambiarte cuando viste que hoy me estaba vistiendo para las fotos? Preguntó mi mamá, no con la intención de recibir una respuesta, sino para comenzar su pequeña disputa con papá, algo común en la vida matrimonial. No era un síntoma de un matrimonio fracasado, sino más bien un indicador de uno saludable. Bueno, siempre me pareces un ángel, así que ni siquiera me di cuenta de mi dulce pastel. Respondió mi papá, encontrando la manera perfecta de ganar la discusión incluso antes de que comenzara. Juro que tiene esto encerrado en una ciencia, tengo mucho que aprender de él. Oh, dulce conversador, está bien, te perdonaré, ahora ve a cambiarte antes de que lleguemos más tarde. Respondió mi mamá mientras usaba su puño para golpear juguetonamente la espalda de mi padre mientras inclinaba su cabeza hacia abajo para ocultar el intenso rubor rojo que aparecía en su rostro. Complementaba perfectamente su cabello, convirtiendo su cabeza de medio tomate en una completa. Mamá, si hoy vamos a tomar fotos familiares, no podemos dejar a Melissa en casa. Ella todavía está durmiendo en su habitación en este momento. Qué chico tan inteligente y tan lindo preocupándose por tu hermana pequeña. Pero no te preocupes querida, Melissa está durmiendo ahora mismo, así que el tío Ikaria la despertará y la llevará allí más tarde. Pero mamá, ¿estás segura de que eso es realmente necesario?
Oh, no te preocupes querida, el tío Ikaria incluso cuidó a tu padre cuando era niño, así que estoy seguro de que podrá encargarse de Melissa durante unas horas. Eso no es lo que quise decir mamá, ¿cuánto dura la sesión de fotos para que eso funcione? Le respondí a mi madre, mientras hacía lo mejor que podía para liberarme de su control, preocupándome cada vez más por su respuesta. No te preocupes querida, solo está programado para 6 horas. Y te pondrás muchos disfraces lindos mientras estés allí, así que no será aburrido ni nada. Respondió mi mamá mientras se reía entre dientes, haciendo todo lo posible para abordar mis preocupaciones, sin saber que solo estaba echando más leña al fuego. En realidad, mamá, creo que hoy me siento un poco enfermo. Mira. Creo que deberíamos reprogramarlo para más tarde. Le dije a mi mamá con una mirada suplicante, con la mejor actuación que pude hacer. Bueno, eso es una lástima querida, estaba pensando que íbamos a ir a tomar un helado más tarde a esa tienda que tanto amas, pero parece que no podemos si estás tan enfermo. Ahora, vamos a cambiarte. No puedes ponerte esta ropa en pijama y llevarte a la cama. No puedes mejorar corriendo y jugando afuera todo el día y esperar mejorar. Aplicando una táctica que ha sido utilizada universalmente por las madres a lo largo de los siglos. En realidad, creo que hoy puedo salir adelante. De repente me siento mucho mejor. Dije, cediendo a su soborno y amenaza, sabiendo muy bien que si me mantenía firme, de todos modos me esperaba un día aburrido. Llegamos al estudio y pasamos por un proceso que solo podría describirse como un infierno, algo que no le desearía ni a mi peor enemigo. Horas y horas de diferentes poses, cambios de vestuario y un sinfín de comentarios sobre lo lindo que me veía realmente me agotaron mucho. Lo único que me mantuvo adelante fue la promesa de un helado al final. No era solo helado, sino el mejor helado del mundo. Era un secreto transmitido en la familia Rosen durante generaciones, que me enseñó mi padre y que nadie antes que él le enseñó a él. O sea, era una tradición familiar, no dije que fuera larga. Encontró el lugar cuando era más joven y se enamoró del pequeño puesto que servía helados en el centro de Tokio. Estuvo allí en un viaje de negocios cuando era más joven y regresaba al puesto de helados todos los días durante horas y horas. Solo él podía saber si estaba realmente hipnotizado por la dulzura del helado o por la dulzura del camarero. Su perseverancia finalmente dio sus frutos y pudo transmitir sus sentimientos a la joven, quien también se había enamorado de él a primera vista. Tener que convencer a mi abuelo de que él era digno para su hija era otra cuestión completamente diferente y aparentemente seguía siendo el desafío más difícil que mi padre había enfrentado en su vida hasta la fecha. Te diré Kusan, ese periodo de tiempo fue el momento más estresante y dulce de mi vida, dulce porque encontré a tu madre, pero estresante porque tenía mucho más que perder. Me motivó como nunca antes. Mi papá finalmente convenció a mi mamá y a mi abuelo de regresar a Los Ángeles con él para formar una familia. Con sus conexiones y su riqueza, abrió una gran heladería en el corazón del centro de Los Ángeles que fue administrada por mi abuelo antes de morir y antes de que yo naciera. Durante el evento de lanzamiento, cuando se le preguntó por qué abrió esta tienda, se le citó diciendo: esta tienda me ha dado el regalo más dulce de mi vida, así que quería compartir un poco de esa dulzura con el resto de Los Ángeles. De hecho, el helado era mucho mejor que la mayoría, pero mamá y él sabían que la verdadera razón por la que abrió la tienda no era para compartir el helado hecho según la receta de mi abuelo, sino para untarle mantequilla a su suegro. El amor de la familia por el helado estaba en mi sangre y no iba a permitir que una sesión de fotos rompiera el legado de mi familia. Con esa misma pasión en mi corazón, pude terminar la sesión de fotos y salir del maldito edificio. Ok, ¿qué tal si caminamos hasta allí, Kusan? Está a solo 10 minutos de aquí y es un buen día para dar un paseo. ¿Qué te parece, querida? Preguntó mi mamá mientras agarraba el cuello de mi camisa para evitar que saltara al auto. Creo que suena como una gran idea, mi flor. Respondió mi papá, mientras aprovechaba el lindo ambiente para plantar un suave beso en la frente de mi madre. Bien, caminemos hasta allí. Intervine, a pesar de estar un poco disgustado al saber que tomaría aún más tiempo tener en mis manos esa delicia. Caminábamos por una acera en el lado izquierdo de la carretera, con una cerca cerrada a nuestra izquierda que rodeaba un parque local y una calle abierta a nuestra derecha. La calle estaba prácticamente vacía, a excepción de algunos coches que venían del frente y nos adelantaban. Estaba perdido en mis pensamientos sobre qué sabor elegiría hoy cuando de repente sentí un fuerte empujón en mi hombro izquierdo empujándome hacia la carretera. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido y comenzar a pensar en decir ¿por qué hiciste eso?,
Me volví hacia mi cuerpo mientras me empujaban para ver un camión chocando contra los cuerpos de mi padre y mi madre. Vi todo, la expresión de pánico y desesperación en su rostro en la fracción de segundo antes de ser golpeada, esperando desesperadamente ser lo suficientemente rápida para sacar a su hijo del peligro. Incluso en ese momento, estaba más preocupada por la seguridad de su bebé que por su propia vida. Vi a mi padre comenzar a moverse para, con suerte, cubrir el cuerpo de mi madre a tiempo para salvarla, sin éxito en su acción y sin siquiera poder sostenerla por última vez antes de ser golpeado. Todo pasó muy rápido. Las luces, los sonidos, todo era demasiado para registrarlo en ese momento. Caminé hacia el cuerpo destrozado de mi madre, sosteniendo su mano con fuerza, sacudiendo sus hombros con todo lo que tenía, sin importarme la sangre que manchaba mi cuerpo. No sentí ningún movimiento, ni fuerza de la mano de mi madre, ni ruido de la respiración de mi madre, nada. Mamá, papá, por favor levántense. Mi voz colgando de una súplica desesperada que nunca sería respondida. Ni siquiera 5 minutos después, vi una ambulancia que se detenía a lo lejos, los paramédicos salían por detrás y ahuyentaban a los peatones que habían visto el accidente. Sin saberlo, una multitud se había formado a mi alrededor después del accidente. Estoy seguro de que fue uno de ellos el que llamó al 911 pidiendo ayuda. Unos minutos más tarde, vi un par de coches de policía detenerse para inspeccionar la escena. Una de las agentes notó mi presencia de inmediato y me tomó de la mano, alejándome del lugar del accidente y guiándome hacia el otro lado de la calle. Después de preguntar qué había pasado, la policía rubia me dijo que me llevaría al hospital para un chequeo y me pidió que me sentara en el asiento delantero de su patrulla. Durante mi chequeo en la sala de emergencias del hospital por un médico de guardia, vi al tío Ikaria irrumpir en la habitación privada del hospital. Oh Dios mío, joven maestro, ¿estás bien? ¿Dónde te duele? El tío Ikaria me hizo una serie de preguntas mientras me abrazaba suavemente debido a mi estado actual. Era la primera vez que lo veía tan preocupado porque no mantenía ese ambiente caballeroso que siempre lo acompañaba. Por favor, doctor, dígame que está bien. No se preocupe, señor, no parece tener ninguna lesión importante según el examen que le he realizado. Todas las pruebas muestran que, aparte de algunos rasguños y moretones, está completamente bien, aseguró el médico. ¿Qué pasa con los de sus padres? ¿Cómo están los? Antes de que pudiera registrarme cuando me dejaron salir del abrazo del tío Ikaria, fui arrastrado hacia otro que no ofrecía la misma preocupación por mis posibles lesiones. Kuzan, todo va a estar bien. Estoy aquí, está bien, no te preocupes, estás a salvo. Mi tía hizo todo lo posible para consolarme con sus palabras, deseando abrazarme cada vez más profundamente. Fue la primera vez desde el accidente que me sentí un poco mejor, reconfortado por este sentimiento familiar. Lentamente me quedé dormido en sus brazos, esperando despertar de esta pesadilla la próxima vez que abriera los ojos. Capítulo 8. Los recuerdos que quedan, 2, Elizabeth. Punto de vista. Pude ver que Kuzan se estaba quedando dormido en mis brazos. Sin duda estaba cansado por todo lo que había sucedido hoy. Acababa de estar comiendo helado en la cafetería, esperando sorprender a mi sobrino y a mi hermana cuando llegaran. Luego recibí una llamada del hospital, seguida de una del señor Ikaria sobre lo que acababa de suceder, y salí corriendo de la tienda. Conduje hasta el hospital, sin importarme cuántas leyes de tránsito infringí al llegar allí. Podía escuchar la voz del señor Ikaria desde una de las salas de examen y abracé a Kuzan. Mientras lo recostaba en la mesa de examen para que pudiera descansar un poco, no pude contenerme más y le pregunté al médico en voz baja sobre el estado de mi hermana. Lo siento mucho, señora Elizabeth, pero los padres de Kuzan no sobrevivieron. Los paramédicos los declararon muertos en el lugar, dio la noticia al médico en un tono sombrío, seguramente experimentado con este tipo de circunstancias con regularidad. Mi corazón se hundió. No podría describir en ese momento lo que sentí. Solo una sensación de puro vacío se apoderó de mi cuerpo. No pude afrontar la realidad durante mucho tiempo después de que eso pasó, cayendo en un ciclo depresivo desde ese día. Es curioso, el día que pierdes a alguien no es el peor, al menos tienes algo que hacer, sino todos los días en que esa persona permanece muerta. No pude comprender mi pérdida y todavía negaba lo que había ocurrido, incluso mientras planificaba los arreglos del funeral. Mi esposo me apoyó a mí y a los niños durante todo el proceso, y ni una sola vez se tomó el tiempo para reconocer y lamentar la pérdida de su mejor amigo. Fue el padre de Kuzan quien inicialmente me presentó a mi esposo en una de sus reuniones familiares.
Habían sido mejores amigos desde la escuela primaria y desde entonces eran inseparables. Ambos tuvieron que cargar con el peso del legado de su familia sobre sus espaldas, pero fue a través de su asociación que pudieron llevar sus negocios al siguiente nivel, trabajando juntos para lograr el éxito. Todavía recuerdo lo mucho que había discutido con mi hermana cuando me habló por primera vez de Albert. Elizabeth, tengo al chico perfecto para ti. Ustedes se van a casar, puedo llamarlo ahora mismo. ¿Y cuánta razón tenías, Alex? Me enamoré perdidamente de Albert cuando lo conocí. Con tu marido actuando como compañero de Albert desde el principio, estoy seguro de que sabías que era solo cuestión de tiempo hasta que te propusiera matrimonio, pero aún así me lo ocultaste como una sorpresa. Tu propia hermana. Siempre fuiste así, Alex, siempre el alborotador, pensé, todavía atrapada en los recuerdos de mi hermana, repitiéndolos en mi cabeza una y otra vez. Sin embargo, incluso a los monjes se les acaba la paciencia. Después de una semana encerrado en mi habitación, mi esposo finalmente no pudo más y estalló. Mientras yo me hundía en la autocompasión, mi marido había estado haciendo todo lo posible para asegurarse de que la familia no se desmoronara. Me di cuenta de lo preocupado que estaba por mí, haciendo todo lo posible para animarme por cualquier medio posible, pero quedándose corto cuando ni siquiera dejé escapar una sonrisa desde ese día. Cada día le rompía un pedacito de su corazón verme así. Había dejado su negocio completamente en suspenso mientras se ocupaba del bienestar de Kuzan y Melissa junto con el señor Ikaria. Elizabeth, ya no puedo soportar que seas así. Sé que se han ido, pero no puedes seguir siendo así para Kuzan. Ahora solo te quedan a ti y a Melissa. Tienes que apoyarlo, por favor. Querida, me gritó mi marido con lágrimas en los ojos. ¿No prometiste que estarías ahí para él en el hospital? Era la primera y la última vez que mi marido me levantaba la voz por enfado. Afortunadamente, había funcionado. Melissa era demasiado joven para entender lo que había sucedido, pero Kuzan no tuvo tanta suerte. También se había encerrado en una habitación con Melissa y solo permitía la entrada al señor Ikaria. También le había ordenado al señor Ikaria que no permitiera que ningún visitante entrara a su casa por ningún motivo, cerrándola. Las palabras de mi marido me sacaron de mi estado, convirtiendo mi tristeza en una inmensa culpa. Le había prometido a Kuzan que siempre estaría ahí para él, pero ni siquiera puedo estar ahí ahora cuando más me necesita. No pude soportar más el dolor. Corrí a la mansión y entré a la habitación de Kuzan sin siquiera llamar, ya que perder más tiempo solo aumentaría mi culpa. Entré al cuarto oscuro y noté que las luces estaban apagadas. Afortunadamente, las ventanas de vidrio junto a la cama proporcionaban luz natural para iluminar la habitación. Vi a Kuzan, sentado al lado de su cama, con la luz del sol brillando sobre Melissa mientras ella dormía pacíficamente en sus brazos mientras él la miraba fijamente. Pensé que era una vista dulce y me acerqué al dúo hasta que me vi obligado a detenerme cuando él giró la cabeza para mirarme. Eran sus ojos. Estaban huecos. Tía Elizabeth, me habló con voz ronca, cada vez que miro a Melissa, me recuerda a mamá. Me duele. ¿Eso me convierte en un mal hermano? Dicen que los ojos son las ventanas del alma y pude ver en sus ojos su dolor, su confusión, su negación. Estaba buscando una respuesta. No, mi dulce muchacho, eso es lo que te convierte en un gran hijo. Corrí hacia Kuzan y le di el abrazo más fuerte que pude. Podía escuchar a Kuzan sollozar silenciosamente en mis brazos, tratando de no hacer ningún ruido en caso de que Melissa despertara. Nos saqué de la habitación, mientras manteníamos a Kuzan en un abrazo. Está bien, cariño, puedes dejarlo salir todo, hablé suavemente y con voz suave al oído de Kuzan. Finalmente lloró, dejando salir sus gritos, su enojo, sus frustraciones ante el mundo por quitarle a sus padres, la culpa que sentía por no ser siempre un buen hijo, lo dejó salir todo. Sentí un peso caer de mis hombros, sintiendo que mi preocupación disminuía. Pude ver a mi esposo parado detrás de la esquina del pasillo mirándonos. Le di una pequeña sonrisa y le hice un gesto con la mano para que se acercara. Corrió hacia nosotros y nos abrazó a ambos. Podía oírlo murmurar algo en voz baja. Gracias a Dios, una y otra vez, con lágrimas corriendo por su rostro. Salió de su adoración cuando notó que Kuzan se había quedado dormido en mis brazos nuevamente. ¿Sabes? El señor Ikaria me dijo que Kuzan ha tenido problemas para dormir desde ese accidente, pero parece que eso no es un problema cuando está contigo. Por supuesto, entendí de inmediato lo que mi esposo iba a sugerir. Sí, ¿no crees que sería una buena idea quedarnos aquí? Movámonos aquí.
Por supuesto, Albert ya había pasado al menos la mitad de su tiempo en la mansión apoyando a Kuzan y solo se iba para consolarme. Todo el ir y venir cada hora, desear estar en dos lugares a la vez debe haberlo cansado mucho. Buscar perdón por todo lo que le había hecho pasar, acaricié suavemente un lado de su rostro. Antes de que pudiera comenzar a disculparme, él entendió mis sentimientos de inmediato y me tomó de la mano. Está bien, susurró mientras plantaba ligeramente un beso en mi frente, te amo. Kuzan se negó a salir de su casa, considerando todo lo que había sucedido, y no queríamos presionar sobre cuántos cambios más podría manejar. Así que Albert y yo nos mudamos a la mansión y comenzamos a vivir allí a partir de ese momento. Fue un proceso lento de curación para la familia, pero lo atravesamos juntos. Kuzan no quería empezar la escuela secundaria tan pronto después de graduarse de la escuela primaria. Aunque queríamos que socializara e hiciera amigos, Albert, el señor Ikaria y yo estuvimos de acuerdo en que, dada su diferencia de edad, no podría adaptarse a la escuela secundaria tan bien como esperábamos. El señor Ikaria, en particular, cuidó mucho a Melissa como si fuera su propia hija, y nunca abandonó la misma habitación que ella desde el fallecimiento de sus padres. Hice lo mejor que pude para satisfacer las necesidades maternas de los niños que mi hermana decidió dejarme para que yo las atendiera, y aprendí de qué se trataba la maternidad. De verdad, hermana, no es tan glamoroso como pretendías, pero entiendo por qué lo hiciste. Para evitar que Kuzan se sintiera solo, mi esposo lo tomó bajo su protección y cumplió la promesa que le había hecho a su mejor amigo de enseñarle negocios a Kuzan. Disimularía sus verdaderas intenciones llevándose a Kuzan con él en viajes de negocios, especialmente cuando la otra parte también tenía niños de la edad de Kuzan. Albert insistiría en que tuvieran la reunión en su casa y luego haría que Kuzan jugara con sus hijos bajo la misión de extraer información de sus hijos sobre los negocios de su familia, trabajo que se tomaba muy en serio. Recuerdo que Albert me dijo que Kuzan era un poco rompecorazones con las mujeres. Siempre que jugaba con una chica, siempre se burlaba de ella por una cosa u otra, sin parar. Luego los compensaría pidiéndoles perdón y compartiendo algunas de las golosinas azucaradas que siempre llevaba consigo en su pequeño maletín, que, según decía, contenía artilugios de misión. Lo juro, a veces puede ser tan lindo. Cuando le pregunté a Albert al respecto, preocupado porque nuestro pequeño Kuzan iba por el camino equivocado, me dijo que hablaría con él al respecto. Entonces, ¿cómo te fue? Recuerdo haberle preguntado a mi marido. Bueno, cariño, le pregunté sobre eso y por qué lo hace, y esta fue su respuesta exacta. Porque es divertido. Y después de darles el premio, me dan muchos abrazos y empiezan a responder mucho más mis preguntas. Fácilmente me quedé consternado ante este acontecimiento y le di mi primer sermón estricto a Kuzan sobre la importancia de no manipular los sentimientos de otras personas solo para conseguir lo que uno quiere. Realmente podía sentir que estaba mejorando en este asunto de la maternidad, pero mi esposo y yo habíamos acordado que no tendríamos hijos hasta que Melissa y Kuzan crecieran por completo. Ahora éramos sus figuras paterna y materna, y no podíamos permitir que sintieran que amábamos a nuestro propio hijo más de lo que los amábamos a ellos. Después de superar la primera etapa del duelo, yo, junto con mi esposo, pasamos a la ira. El conductor ebrio que había causado el accidente también murió en él, por lo que era un callejón sin salida. Aún así, ambos analizamos profundamente el evento, utilizando todos nuestros recursos para intentar descubrir más sobre el accidente. Albert incluso había llegado a utilizar algunos de sus contactos en el inframundo criminal para desenterrar toda la información que pudiera y ver si las cosas no eran como parecían. Comprobó los antecedentes del conductor, sus familiares, sus conocidos, todo para ver si fue premeditado, pero finalmente ambos llegamos a la conclusión de que se trataba solo de un accidente. Al no tener a nadie que aplacara mi enojo, mi única opción era asegurarme de que algo como esto nunca volviera a suceder. Albert y yo contratamos al mejor equipo de seguridad que el dinero podía comprar, instalamos el sistema de seguridad más avanzado que pudimos encontrar e incluso nos capacitamos en técnicas de autodefensa para proteger a nuestros seres queridos. La paranoia de Albert al proteger a sus nuevos hijos se manifestaba en la forma de llevar consigo una pequeña pistola cada vez que salía con la familia, incluso con seguridad presente. Caí un poco más profundamente, negándome a dejar pasar siquiera la posibilidad de que algo así volviera a suceder. Comencé a abrirme camino en el inframundo como intermediario de información, convirtiéndose en una parte esencial de la red que era el inframundo criminal. Nunca me ensucié las manos ni vendí información alguna.
Me acabo de convertir en un cliente conocido que compraría todo tipo de información, alguien que sabía si alguna vez había una amenaza para mi familia debido a nuestra riqueza o fama. Comencé a hacer crecer mi red de conexiones, asistiendo a más galas y eventos que nunca antes. Los odiaba. Preferiría pasar tiempo con Melissa o Kuzan en casa, pero era un mal necesario. Solo podía hacer lo mejor que podía para planificar lo peor. En mi búsqueda, conocí a varias personas famosas por su fuerza. Pude convencer a la mayoría de ellos de proteger a mi familia mediante obsequios monetarios o dinero en efectivo, pero hubo algunos a quienes no les importaba en absoluto lo que yo tenía para ofrecer. Recuerdo a un hombre calvo en particular que ni siquiera se preocupó por escuchar mi oferta antes de mostrarme la puerta. Aún así, nunca dejé de buscar la mejor protección para mis bebés. Me había costado todo lo que tenía para recuperarme de la pérdida de sus padres, y sabía que no me recuperaría de perder a nadie otra vez. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero cuando pierdes a alguien no es una herida de la que te recuperas con el paso de los días. Te roban un futuro con ellos. No hay futuras bodas, ni futuras graduaciones, ni futuros nietos o hijos, ni planes, simplemente se ha ido. Son todos los recuerdos los que quedan. Capítulo 9. El regalo que sigue dando. Punto de vista de Kuzan. Habían pasado 4 meses desde que terminé mi formación con el señor Nomusana y comencé mi búsqueda para diversificar mis técnicas. Actualmente estaba en un jet privado con mi familia viajando al aeropuerto más cercano a Ilonjiang. Todos los días, viajaba por la ciudad a diferentes dojos, entrenando con una variedad de maestros. La mayoría de los instructores me recibieron con los brazos abiertos, pero eso tuvo más que ver con la riqueza de mi familia que con cualquier otra cosa. Después de todo, los dojos, al igual que los gimnasios, necesitaban miembros para sobrevivir. Sin embargo, me di cuenta de que la mayoría de ellos lo trataban más como un negocio, en lugar de centrarse en las enseñanzas. Todavía estaban enseñando artes marciales, pero se sentía impuro. Dudaba en aprender de aquellos que sin duda no eran los mejores, pero tenía que recordarme a mí mismo que cualquier enseñanza era buena para un principiante como yo. Aún así, me preocupaba desarrollar malos hábitos y perder el tiempo corrigiéndolos más tarde. ¿Estoy siendo demasiado entusiasta con mi enfoque? Quizás debería tener paciencia hasta viajar a China durante el verano, pero no quiero perder el tiempo. Mientras lo contemplaba, decidí probar la capacitación para tomar una decisión más informada y me alegré de haberlo hecho. Dios debió estar en un buen día, porque me dio un regalo sorpresa tras otro, haciendo mi decisión mucho más fácil. Por un lado, descubrí una sorprendente cantidad de maestros ocultos en los dojos de la zona. Las lecciones disponibles para el público, impartidas por instructores mediocres, eran solo para que los dojos ganaran algo de riqueza. Los verdaderos estudiantes con talento fueron enseñados personalmente por los directores de los dojos. Aparentemente, la comunidad de artes marciales estaba más unida de lo que jamás hubiera imaginado. Una vez que se supo de mi talento y aprendizaje bajo el señor Nomusana, varios hombres viejos pero robustos quisieron verme por sí mismos para verificar los rumores. A medida que un número cada vez mayor de artistas maritales me enseñaban, mi reputación no hizo más que crecer y finalmente me acostumbré a andar con caballeros mayores. Después de todo, no eran solo personas mayores. También eran mis mayores en entrenamiento. Había visto suficiente anime y leído suficiente manga para saber que una vez que un anciano musculoso aparece en la pantalla, es mejor que te despidas de tu trasero. Cualquier otra persona podría preferir un grupo de jóvenes rubias calientes con ropa corta persiguiéndolos, pero yo prefería con diferencia al grupo de ancianos de pelo blanco en batas que seguían gritándome cada segundo de mi día. Sin embargo, fue el segundo regalo el que me hizo considerar seriamente ir a la iglesia el domingo para agradecer al Señor por su bendición, a pesar de no tener un hueso religioso en mi cuerpo. Había descubierto una nueva función del sistema marcial. Anteriormente sabía que el sistema me permitía progresar a pasos agigantados en comparación con otros artistas marciales. Fue como un refuerzo de talento, facilitando el aprendizaje de cosas nuevas. Además de darme una memoria fotográfica selectiva para las técnicas de lucha y ser un buen indicador de mi progreso en mi camino marcial, también me proporcionó una visión organizada de mis habilidades, lo que hizo más fácil identificar mis defectos. Sin embargo, la nueva función que descubrí eclipsó todos los aspectos anteriores del sistema. Había aprendido que no progresaría en absoluto en una técnica marcial si me enseñaban incorrectamente o si la enseñanza no tenía sustancia. Esto es un punto de inflexión. Básicamente, el sistema marcial tenía una barrera incorporada que me protegía de caminar por el camino equivocado en mi entrenamiento.
continúa mimándome sin cesar. Esta fue la función más importante que había encontrado hasta la fecha. ¿Cuál era la cosa número uno que temían los artistas marciales? No se trataba de lastimarse, morir o incluso perder una pelea. Era la idea de no avanzar en su camino marcial. Era el miedo a quedarse estancado en el entrenamiento y no saber cómo avanzar. Si mis puntos en cualquier técnica de artes marciales alguna vez dejaran de mejorar o comenzaran a estabilizarse, sabría de inmediato que necesitaba cambiar mi entrenamiento. Incluso durante mi tiempo con el señor Nomusana, ya había comenzado a darme cuenta de que mi entrenamiento con él estaba llegando a su fin antes de que él se diera cuenta. La cantidad de tiempo que ahorraré con un indicador claro de mi progreso es inconmensurable. Sabía que no debería haber pospuesto tanto tiempo la investigación del sistema. Inicialmente había planeado comenzar mi investigación sobre el sistema marcial dentro de mi base subterránea una vez que estuviera terminada, pero me desvié cuando comencé a sumergirme en una variedad de artes marciales. La sensación de volverme un poco más fuerte cada día era adictiva, más que cualquier droga que me hubieran administrado. Además, incluso si mi base estuviera completa con todo el equipo de entrenamiento, herramientas médicas e instrumentos de investigación necesarios que el dinero podía comprar, todavía carecía gravemente de un aspecto: conocimiento. El sistema marcial era mi mayor secreto, y no había manera en el infierno de que fuera a revelarlo a nadie, sin importar lo cerca que estuvieran de mí. Eso significaba que todas las investigaciones, pruebas y experimentos tendrían que ser realizados por mí mismo. Simplemente no poseía suficientes conocimientos en los campos científico o médico para lograr ningún progreso real. Pude realizar algunos exámenes simples, como hacerme una resonancia magnética y una radiografía mientras decía estado repetidamente en mi cabeza, pero ninguno mostró nada anormal. Si la pestaña genes funcionaba como pensaba, entonces tendría que estar preparado para estudiar mi cuerpo a un nivel microscópico mucho más profundo. Sería la mayor broma en la comunidad marcial si muriera de una enfermedad genética causada por el rechazo de genes, en lugar de en una pelea. Aún así, ignorar todo lo que no sea el entrenamiento durante los últimos 4 meses sin duda ha tenido sus beneficios. Título: Novicio marcial fuerza. 25, 100, valor promedio en adultos. 10. Resistencia. 26, 100, valor promedio en adultos. 10. Inteligencia. 24, 100, valor promedio adulto. 10. Destreza. 24, 100, valor promedio en adultos. 10. Fuerza de voluntad. 40, 100, valor promedio en adultos. 10. Percepción. 28, 100, valor promedio adulto. 10. Habilidades. Ojo voluntarioso, 90, 100, aura de batalla, 80, 100, máscara facial, 50, 100, ocultación, 60, 100, esquiva, 70, 100, dominio de la anatomía, 5/100 Go Taijutsu, intermedio. Técnicas. Karate, 95, 100, kickboxing, 50, 100, boxeo, 40, 100, judo, 40, 100, muay thai, 60, 100, jiu-jitsu brasileño, 60, 100, lucha libre, 40, 100. Genes sincronizados. Bloqueado. Nota: algunas habilidades marciales con un menor potencial de mejora pueden clasificarse en 3 categorías separadas, según el dominio y la comprensión de la habilidad por parte del anfitrión: aprendido intermedio, y maestro. Este era otro aspecto interesante del sistema. Sabía qué habilidades tenían un límite inferior de mejora y, por lo tanto, ponía un límite a la habilidad de la habilidad en sí. Me pregunto si está tratando de disuadirme de pasar demasiado tiempo tratando de dominar esta habilidad. Después de todo, si hubiera una barra de experiencia similar para el Go Taijutsu, yo también estaría mucho más motivado para mejorar mi dominio del mismo. Pero considerando que no sé cuánto tiempo tomará actualizarlo al siguiente nivel, y que no puedo encontrar mejores practicantes que el señor Nomusana, tendré que posponerlo por un momento. Ahora, también puede significar que existe un límite estricto para la habilidad, a diferencia de técnicas como el karate, que han sido mejoradas continuamente por diferentes maestros y practicantes durante casi 500 años. Me pregunto si hay siquiera un límite en lo competente que uno puede llegar a ser en un arte marcial. Aún así, la cantidad de progreso que he logrado en tan poco tiempo no es nada de lo que burlarse. Aunque puede que no sea mucho por ahora, lo que importaba no era lo que había aprendido, sino la cantidad de tiempo que me había tomado aprender todas estas nuevas artes marciales, especialmente en comparación con cuando aprendí karate.
Me di cuenta de que a medida que adquiría más experiencia con un número cada vez mayor de estilos de lucha, aprender otros nuevos, sin importar la similitud con los movimientos anteriores, se volvía mucho más fácil. Era como un boxeador que aprende Kung Fu por primera vez y trata de utilizar su entrenamiento de boxeo para ayudarle a aprender. Aparte de tener un mejor control de los movimientos de su cuerpo, sus habilidades pasadas en el boxeo generalmente no se transferirían a las diferentes técnicas que se enseñan en el Kenpo chino. Un puñetazo es un puñetazo, claro, pero aprender nuevas artes marciales no es tan sencillo. Estoy seguro de que si volviera a aprender karate desde el principio ahora, bajo las enseñanzas del señor Nomusana, me llevaría menos de 2 meses. Era como si el sistema fuera una bestia hambrienta que me incentivara a devorar más y más artes marciales. Ojalá hubiera podido aprender también Jeet Kune Do, pero no pude encontrar un maestro del arte en Los Ángeles. Tampoco había dedicado tiempo a aprender Kung Fu, ya que de todos modos lo aprendería en unos meses. Apenas pude contener la emoción por llegar a China. Hay que explorar una forma de pensar completamente nueva sobre las artes marciales. Desafortunadamente, mis sueños fueron interrumpidos por un brazo pequeño y delgado, unido a una pequeña mano que estaba siendo utilizada para pellizcar mis mejillas. Vamos, Kuzan, me estás asustando con esa expresión en tu cara. ¿Te afectó estar con todos esos viejos? Ni siquiera puedo escapar ya que estamos a más de 40,000 pies en el aire, pero lo haré. Usar el paracaídas de emergencia si es necesario. Cuestionó la chica en un tono supuestamente asustado. ¿De verdad, Melissa, no sabes que es de mala educación pellizcarle las mejillas a alguien? Le dije a mi hermana mientras le apartaba las manos. Después de todo, en ausencia de su verdadero hermano, tenía que asumir la responsabilidad de disciplinar a este pequeño mocoso. Oh, sí, entonces ¿por qué la tía Lizzie le hace eso al tío Albert todo el tiempo, respondió la niña mientras levantaba la cabeza en alto y cerraba los ojos, como si hubiera ganado la discusión sin lugar a dudas. Eso es diferente. De todos modos, Melissa, ¿te importaría decirme qué es lo que realmente quieres? Kuzan, ¿por qué elegiste Heilongjiang entre todos los lugares para visitar en China? Escuché que hay muchos otros lugares que podríamos visitar si quisieras probar las aguas termales naturales en las montañas, preguntó finalmente mi hermana. Dejando salir su verdadera razón para perturbar mi tranquilidad. Es una sorpresa, Melissa. Vas a tener que esperar hasta que lleguemos allí, respondí, trasladando el problema al futuro yo. Yo también le habría creído si no hubiera estado saltando en su asiento durante todo el viaje en avión después de eso, haciéndose constantemente preguntas en voz alta como, no puede ser por, cada 15 minutos, esperando que yo intervendría para corregirla. No le di ese placer y pasé el resto del viaje con un antifaz sobre los ojos, fingiendo dormir. Finalmente aterrizamos en Heilongjiang en un aeropuerto local después de unas horas desde nuestra última parada y salimos por las puertas. Entonces Kuzan, ya que son tus vacaciones y no nos dejaste reservar habitaciones de hotel con anticipación, ¿qué tienes para nosotros ahora? Preguntó mi tío Albert, sosteniendo con fuerza la mano de mi tía y seguramente más emocionado por el viaje con su esposa de lo que dejaba entrever. El tío Ikaria había decidido no venir ya que prefería vigilar la mansión hasta que regresáramos. No te preocupes, tío. Esta noche nos hospedaremos en un hotel de lujo para guardar nuestro equipaje y descansar, pero mañana es cuando comienza la verdadera diversión, respondí con confianza a las preocupaciones de mi tío. Ustedes pueden tomarse el día de hoy para explorar y ver su cultura. Tengo que dejarlos por hoy para hacer los arreglos para la salida de mañana. ¿Y qué quieres decir con eso, jovencito? ¿A dónde huyes? Preguntó mi tía en tono serio. Sabes que hablaba en serio cuando me llamó joven. Vamos, tía Elizabeth, ya no soy una niña pequeña. Además, sabes por el señor Nomusana y por mi reciente entrenamiento que estaré bien por mi cuenta. Bien, pero no te alejes demasiado del hotel ni te adentres en el bosque. Sé que puedes cuidar de ti misma, respondió mi tía derrotada. Si realmente crees eso, entonces cancelarías el equipo de seguridad que nos sigue desde lejos. Necesito mi privacidad, ya sabes, como un joven en crecimiento, le susurré a mi tía, asegurándome de que Melissa estuviera fuera del alcance del oído. Actualmente está distraída por qué restaurante debería probar primero. Realmente estás creciendo, Kuzi. Ya ni siquiera necesitas a tu querida tía, gritó mi tía en un tono afectuoso pero triste. Estoy seguro de que si hubiera sido cualquier otra persona, me habría atrapado el chantaje emocional de esta zorra. La miré sin decir palabra, esperando que cediera. Bien, Kuzi, tú ganas.
Les diré que no te sigan hoy. Pero si terminas lastimándote, o si me entero de que estás haciendo algo malo, estarás bajo arresto domiciliario. Durante los próximos 10 años, jovencito. Trato hecho. Ahora pongámonos en marcha. Le estreché la mano a mi tía como si estuviera completando un negocio multimillonario. Luego agarré a mi hermana, que de alguna manera había logrado llegar a la máquina dispensadora de yogur helado del aeropuerto. Agarré el cuello de su camisa mientras ella abusaba de la pobre máquina con su orden gigantesca, y nos dirigimos al hotel cercano. Capítulo 10. Elegir confesar. Nos registramos en el lujoso hotel de inmediato y nos dirigimos a nuestras habitaciones. Había reservado todo el piso 11 para mi familia para que tanto ellos como el equipo de seguridad pudieran dormir cómodamente por la noche. Me di una ducha, me cambié y me encontré con Melissa en la puerta del ascensor, que saltaba para ver los lugares turísticos y el vibrante estilo de vida que era ajeno a todos nosotros. Mis tíos nos habían dicho que siguiéramos adelante y empezáramos el recorrido sin ellos, ya que, según sus palabras, estaban muy cansados y querían aclimatarse a las habitaciones. La sonrisa astuta de mi tía mientras me decía eso en la cara todavía me provocaba escalofríos. No estaba seguro de si lo estaban haciendo para poder pasar más tiempo a solas con Melissa o si realmente querían probar las camas, pero me inclinaba más a asumir lo primero. Apenas le había prestado atención a Melissa durante los últimos meses, siempre corriendo para que el próximo maestro de artes marciales me gritara con un palo en la mano y un palo en ya sabes dónde. Desafortunadamente para ella, yo solo iba a estar más ocupado comenzando las vacaciones en China, así que, sintiendo culpa, decidí pasar un poco más de tiempo con ella. No me malinterpretes, no me sentía culpable por tomar el lugar de Kuzan ni tonterías por el estilo. No era como si hubiera elegido tomar su lugar, y de hecho estaba agradecido con el Kuzan anterior por esta nueva oportunidad en la vida. Era solo que no serviría de nada cortar mis conexiones con el resto de la familia. Descontando la pérdida de recursos y riqueza que sufriría si comenzara a tratarlos como extraños, ¿de qué me serviría hacer tal cosa? Si podía fingir fácilmente ser Kuzan y actuar como si la pequeña Melissa no acabara de perder a otro miembro de su familia, ¿por qué no hacerlo? Para mí también era mucho más divertido de esta manera y estaba evitando que la familia sintiera pérdida y dolor. Déjame darte un ejemplo, así será más fácil entender mi pensamiento. Este es el escenario. Un anciano está muriendo en el hospital. No hay posibilidad de que viva para ver el día siguiente. Junto a su cama, habiéndolo apoyado durante toda su vida, está su amada esposa. Ella ha estado con él desde siempre, en los altibajos, e incluso durante su enfermedad, y nunca lo ha abandonado. El anciano tiene una confesión que hacer antes de su fallecimiento. Quiere decirle a su esposa antes de morir que una vez la engañó después de casarse. Él siente que tiene que decírselo. Tiene que pedir perdón por su adulterio. Esa es la única manera de quitarse esta carga de encima y poder morir en paz. Ahora aquí está el dilema. ¿Debería el anciano contarle su traición a su leal esposa durante más de 50 años, diciéndole que él no era el hombre que ella pensaba que era? El hombre no confiesa por ella. Solo actúa de forma egoísta, deseando morir en paz mientras pone la carga de la verdad sobre los vivos. ¿Eso no oculta la verdad? Sí, pero ¿es verdad si muere con el viejo? Si un árbol cae en un bosque vacío, ¿emite algún sonido? Como han repetido una y otra vez filósofos famosos a lo largo de la historia. ¿Qué clase de hermano no querría que su hermana viviera feliz? Por lo tanto, asumiría el papel de Kuzan como hermano mayor y como parte de la familia Rosen, no por sentimiento de culpa o responsabilidad, sino por consideración por lo bien que me han tratado los miembros de la familia. Ojo por ojo, diente por diente. Por un centavo, por una libra. Siempre había creído en la rétrica de devolver el odio con odio y la bondad con bondad. No importaba quién pensaban que eran los miembros de la familia cuando lo hacía, pero me acogieron, me hicieron sentir parte de su familia. Las emociones no son racionales, por eso en primer lugar se las llama emociones. Si las palabras no significan nada, las acciones no significan nada, entonces ¿qué diablos queda? Mientras no se interpusieran en mi camino marcial, no me importaba tener una familia maravillosa a mi alrededor como cómplice. Uno podría pensar, ¿tener gente cerca de ti no te daría más debilidades? Si tuviera que cambiar mi vida de esa manera, asustado de cómo otros podrían usar a mi familia en mi contra, no merecería poder llamarme un artista marcial en primer lugar. Los combatientes deben estar preparados para el combate sin importar las circunstancias. Ya sea que estés durmiendo, teniendo intimidad o incluso en el baño, no hay momento en el que no pueda ocurrir una pelea.
Ya sea que estés protegiendo a alguien o buscando quitarle la vida, solo hay ganar o perder, no hay excusas. ¿Tendría miedo el hombre más fuerte del mundo de proteger a su familia? En realidad, tacha eso. En su caso, el mundo es quien tendría miedo de proteger a su familia de él. ¿Dónde estaba? Correcto. Algún artista marcial que valga su peso tendría miedo de que sus seres queridos sean utilizados en su contra. Joder, no, además, siempre podría abandonarlos si se convierte en un gran problema. ¡Ay! Grité cuando el enano a mi lado me pellizcó el brazo izquierdo. Melissa, en serio, acabo de comprarte un cono de helado también. ¿No merezco un poco de libertad? Lo harías, hermano, pero pensé que estabas pensando en algo extra cruel, así que solo te pellizqué una vez en lugar de dos, ladró el chihuahua, mientras silbaba y saltaba hacia el siguiente puesto callejero. Parecía que estaba de muy buen humor, a juzgar por el hecho de que me llamó hermano en lugar de Kuzan. Corrí hacia Melissa y la agarré de la mano para evitar que se perdiera entre la multitud. La tía Elizabeth y el tío Albert finalmente se unieron a nosotros para cenar durante la tarde, diciendo muchas excusas como que se habían dormido demasiado y habían olvidado el momento en que Melissa los acusó de abandonarnos durante todo el día. Estoy seguro de que sí, tío Albert, estoy seguro de que sí. De todos modos, antes de regresar al hotel, un chofer diferente me llevó a mi próximo destino y me despedí de la familia para pasar la noche. ¿Está seguro de que quiere ir allí, señor? He oído que no son muy amigables con los turistas. Preguntó mi conductor, obviamente preocupado por el destino al que le había dicho que fuera. Sí, no te preocupes, me están esperando. Le pedí que me dejara justo en la entrada, le di una buena propina por el gran desvío que había tomado fuera de la ciudad y lo envié de regreso al hotel. Así que eso es todo, pensé mientras estiraba la cabeza para mirar la pasarela gigante de escaleras de piedra frente a mí. Templo de Bailín. El lugar de nacimiento de Kyoretsu. Apenas podía controlarme, no, ya no podía controlarme. Dejé que el aura de batalla, que había sido fortalecido por mi entrenamiento durante los últimos meses, finalmente estallara por completo. Las plantas de mis pies golpearon el concreto debajo de mí, dejando una huella mientras subía corriendo las escaleras. Sin embargo, a mitad de camino me detuve, distraído por los sonidos de alguien entrenando en el bosque circundante. Supongo que presentarme a los lugareños no sería una mala idea, pensé, sin saber las ramificaciones futuras de mi decisión. Creí que con mis habilidades podría manejar a un discípulo regular del templo, subestimando mi suerte. Utilicé mis sentidos intensificados para encontrar rápidamente la fuente de los ruidos, solo para encontrar una pequeña cabaña de madera al lado del río, sin rastro de la persona que había estado haciendo los sonidos hace un momento. Miré a mi alrededor, tratando desesperadamente de encontrar algún rastro de vida, sabiendo muy bien que había caído en una emboscada. Estúpido Kuzan, estúpido. Aún no eres el hombre más fuerte del mundo. Hay que tener mucho más cuidado. Planifique primero y actúe después. No podía creer que me hubiera encontrado en esta situación. Sentí una sensación de frío recorrer mi columna y se me puso la piel de gallina en manos y pies. Un calor en mi pecho aumentó a un nivel que nunca antes había sentido. Abucheo. Gritó una voz antigua en mi oído izquierdo. En lugar de girar ciegamente para enfrentar a mi atacante, como un idiota, corrí hacia adelante para crear espacio entre el agresor y yo. Buenos reflejos, joven. Ahora, ¿te importaría decirme por qué subías corriendo las escaleras hacia el templo con tanta prisa? Además, el bosque no es lugar para un joven, no, un chico como tú, dijo el viejo, entrecerrando los ojos hacia mí. La palabra viejo no era suficiente para describir al hombre frente a mí. Su piel colgaba de su estructura esquelética. El fósil bajo llevaba una gorra china, gafas redondas, una chaqueta tangzuan de color claro hasta la rodilla, pantalones a juego y zapatos de kung fu para completar el look. Con cabello largo y blanco, uñas largas y una cantidad prominente de arrugas en todo el cuerpo y la cara, solo podía ser un maestro de artes marciales chinas al que me enfrentaba. La encarnación de la técnica y la autodefensa, el gran maestro supremo del Kenpo chino. Maldita sea, realmente me encontré con un pez tan grande tan pronto. No sé si debería culpar a mi suerte o agradecerle. De todos modos, supongo que es hora de usar todo mi entrenamiento en coquetear con viejos a mi favor para darle una buena primera impresión a este vejete. Lamento mucho, mayor, haber interrumpido tu entrenamiento. Estaba subiendo al templo para recibir instrucción cuando escuché tu voz y dejé que la curiosidad se apoderara de mí. Fui demasiado impulsivo. Por favor, perdóname. ¿Instrucción,
Mirándote, parece que has tenido algún entrenamiento previo, dijo el anciano con voz desinteresada, obviamente no impresionado por lo que vio. Sí, mayor. Empecé a entrenar hace apenas un año con mi primer maestro, y él me recomendó que viniera aquí si quería continuar mi entrenamiento y convertirme en un verdadero artista marcial, respondí a su pregunta, haciendo lo mejor que pude para demostrarlo. El máximo respeto por sus habilidades. Un año, ¿eh? Cuestionó el anciano, levantando levemente una de sus cejas. Está bien, veamos qué puedes hacer, pequeño. No me inmuté, incluso cuando escuché las palabras niño pequeño saliendo de la boca de ese vejete, no me inmuté. Usé toda mi fuerza, habilidad y velocidad para darle un golpe directo a su abdomen sin dudarlo, sabiendo muy bien su verdadera fuerza. Sorprendentemente, tuve éxito en mi golpe, ya que aterrizó en el cuerpo del anciano. Después de todo, no quería que me pasara a mí lo que le pasó a Kaio-Samwan en el torneo Raitai. Afortunadamente, parecía que haberle adulado había funcionado ya que eligió recibir mi golpe en lugar de esquivarlo. El cuerpo del anciano salió volando de mi golpe, pero fue detenido cuando sus pies se clavaron en la tierra. Solo había retrocedido unos pocos centímetros hasta que el peso del impacto aparentemente lo atravesó. Xiaoli hizo lo mejor que pudo para seguir sus movimientos, analizando su habilidad y devorando la técnica. Buena fuerza, joven, especialmente para alguien de tu edad, pero no deberías distraerte tanto durante una pelea, instruyó el anciano, con una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro por lo que estaba a punto de decir a continuación. Ya que te dejé golpearme una vez, es justo que yo también tenga un turno, ¿no crees, joven? Antes de que tuviera la oportunidad de responder, me encontré con un golpe aparentemente lento del anciano. En lugar de elegir esquivar el ataque obviamente peligroso, decidí arriesgarme por la galleta. Utilicé los mismos movimientos para intentar realizar el ataque, al igual que el viejo. Pude dispensar la mayor parte de la fuerza, dejándola simplemente fluir a través de mi cuerpo, como un tejido golpeado por una cuchilla en el aire. Aún así, debido a mi inexperiencia con la técnica, todavía me afectaba algo de fuerza, pero pude resistirla con mi cuerpo bien entrenado. El impacto todavía me hizo caer de rodillas. Sin embargo, todavía estaba en la lucha. Pequeño mocoso interesante, ¿no? Está bien, eso es suficiente por ahora. Parece que te lastimé un poco. ¿Qué tal si te llevo al templo para que recibas un tratamiento? Incluso te presentaré a todos. Vamos a ir. El anciano me agarró del brazo y se negó a soltarme, su estado de ánimo aparentemente dio un giro total de 180. Estaba actuando como un abuelo amable, viejo y preocupado, gritándole a cualquiera que intentara lastimar a su nieto favorito. Vi la imagen de un Kaiokaku sosteniendo una paleta, llevándome por el camino hasta la parte trasera de su camioneta. Rápidamente salí de mi visión, temiendo que Kaiokaku de alguna manera leyera mis pensamientos. Maldita sea esa habilidad ojo voluntario. Gracias a Dios, ni siquiera el gran maestro del Kenpo chino tiene el nivel de sentidos sobrenaturales de Melissa. De lo contrario, no sé si estaría viajando montaña arriba en lugar de quedar enterrado a sus pies. Ahora lentamente, jovencito. Tengo más de 130 años, ¿sabes? El templo no irá a ninguna parte. Guié al anciano lentamente montaña arriba, escalón tras escalón, sosteniendo su mano mientras nos dirigíamos hacia la entrada del templo.